Me dice la verdad porque hoy tenemos un nuevo relato urbano, una nueva leyenda urbana con Luis en la mañana de hoy y tiene que ver con el rostro de, ¿está bien dicho? La Lampalagua. ¿Sí? ¿Y de qué trata un poco esta historia antes de entrar de lleno al relato? Bueno, es una historia que está basada en el mito, por ahí que se ha llevado muchas veces a las pantallas, que es la transfiguración humana, la metamorfosis. Y ahora, esto sucede, o este relato, es en Ana Sumarán. Sí, Ana Sumarán, o sea que curiosamente dentro de tantas investigaciones he podido encontrar muchos relatos sobre personas que practican hechicería que tienen la capacidad de sufrir una metamorfosis hacia algún animal de naturaleza, ya sea hacia un ave, un felino, en este caso, hacia una enorme víbora serpiente, una boa constructora. Bueno, vamos a entrar un poco en este relato, en esta leyenda urbana, para contextualizar un poco en una línea de tiempo, Luis. ¿De cuánto estamos hablando de este relato? O más o menos aprox. 60 años. 60 años atrás, ¿eh? Ok, estamos hablando en el, zona entonces, rural, en el zona rural, en el 80, 60, muy bien, ¿eh? Entonces, vamos a ir a los años 60, Ana Sumarán, para ubicarnos un poco en la historia. Estamos hablando de campo. Sí, sí, Ana Sumarán en ese entonces tenía muy pocos habitantes. Muy pocos habitantes. Sigue teniendo. Sí, pero ni siquiera la urbanización cerca que tiene hoy también ahora. O sea, estamos hablando de mucha zona rural, de mucho campo, de mucho verde. Sí. Localidades están a 13, 15 kilómetros. Está Silvio Pélico, Alto Alegre, Villa María, por un poquito más adelante Sintra. Pero está sola prácticamente. Muy bien, ¿eh? Bueno, aquí entonces en la mañana llega otra leyenda urbana, otro relato urbano. Con ustedes, Luis Luján. Gracias. Nuestros abuelos solían contarnos historias sobre hechos fantásticos, a veces maravillosos y otras muchas veces con ingredientes sobrenaturales. Quizás estos últimos eran lo que más nos atraían. Y así, un mitológico que desde niño nos acompañó en el proceso natural de nuestra infancia. Esto me llevó a que, de adolescente, comenzara a interesarme por los géneros clásicos y sus mitologías. Después vinieron las leyendas, de las que de esas versiones tenían su correlato con la realidad. A veces me costaba discernir sobre la línea delgada que separa la realidad de la ficción, muy especialmente cuando una de esas historias que me narró mi abuelo materno fue validada por los vecinos de una zona de un poblado muy pequeño, que por aquel entonces tenía menos de... Pero no te está escuchando, Luis, ¿eh? A ver, vamos a ver ahí. Muy bien, ahí estamos, ahí vamos a retomar el relato de Luis. A ver ahí si lo podemos tener. A ver ahora, Luis. A ver, Ahí está, ahí lo tenemos, ¿me Luis. ¿Me escuchan? Ahí lo tenemos, Luis, ¿eh? Retomamos, Luis. Desde el comienzo entonces. Sí. Nuestros abuelos solían contarnos historias sobre hechos fantásticos, a veces maravillosos, y muchas otras con ingredientes sobrenaturales. Quizás estos últimos eran lo que más nos atraían. Y así nos formaron en ese universo mitológico desde niño que nos acompañó en el proceso natural de nuestra infancia. Esto me llevó a que, de adolescente, comenzara a interesarme por los géneros clásicos y sus mitologías. Después vinieron las leyendas, de las cuales imaginé que muchas de esas tenían versiones en su correlato con la realidad. A veces me costaba discernir sobre la línea delgada que separa la realidad de la ficción, muy especialmente cuando una de esas historias que me narró mi abuelo materno fue validada por los vecinos de la zona de un poblado muy pequeño, por aquel entonces que tenía menos de 50 habitantes, llamado Ana Sumarán. Este paraje está situado sobre la ruta provincial número 2, entre la ciudad de Villa María y la localidad de Alto Alegre, a 174 kilómetros de la ciudad capital de la provincia. Es un poblado chico, posee una escuela primaria, un dispensario, un edificio comunal, un puesto policial, una parroquia, un corralón de materiales,
una fábrica de quesos y, por supuesto, algunas viviendas. Aún en estos días continúa pasando el tren, pero no se detiene allí. Este hecho sucedió cuando mi abuelo era capataz de una estancia muy cerca de ese poblado, aproximadamente en la década de 1960. Al parecer, todo comenzó con la desaparición de una mujer que practicaba hechicería en la región. Como no fue aceptada por los vecinos, debió afincarse en la zona rural. Se dijo que, con el paso del tiempo, comenzó a practicar la magia negra y se cree que cuando tuvo que hacer el pacto con el maligno, no la volvieron a ver. Lo curioso de todo eso fue que a partir de ese momento comenzó a aparecer el ganado mutilado, especialmente vacas, mientras que las ovejas y los terneros desaparecían en horario nocturno. Y cuando mi abuelo se dirigió a consultar a sus vecinos de otros campos, todos manifestaron estar siendo víctimas de las mismas mutilaciones y desapariciones de ganado menor y de gallinas. Rápidamente, todos sacaron la conclusión de que se trataba de pumas que habían avistado en varias ocasiones. Entonces decidieron salir a la caza de esos felinos, aunque jamás los encontraron. Aún así, las mutilaciones de ganado continuaban noche tras noche. Cierto día, un hombre de la zona rural de Ana Sumarán se dirigió hacia un monte a cazar iguanas, y cuando estaba cerca de las cuevas, se sorprendió por el tamaño de una de esas. Allí halló rastro de sangre, lo que le llamó abiertamente la atención. Desde un primer momento supo que eso no era madriguera de iguana, sino de un animal enorme. Y como esto le sorprendió, al día siguiente se apersonó con una pala para develar el misterio, y se dijo que jamás volvieron a verlo. En otra ocasión, unos cazadores que habían ingresado al monte en cuestión oyeron un fuerte estruendo muy cerca de ellos. Movidos por la curiosidad, decidieron buscar el origen de ese ruido y con desagrado observaron a una enorme lampalagua que acababa de aferrarse a un árbol para estrujar su presa en su vientre. Fue tal el susto de estos hombres que huyeron en dirección del pueblo a dar noticia de lo que avistaron allí. Rápidamente, los vecinos rurales sacaron la conclusión de que ese enorme bicho, conocido como boa de las vizcacheras, comúnmente llamado lampalagua, era el mal que mutilaba su ganado. Fue así que se reunieron con unos peones de estancia para cazar la presa. Se dirigieron directamente al monte en horario nocturno y allí aguardaron furtivamente a ese animal. Eran cerca de las 5 de la mañana cuando avistaron por los campos algo de gran tamaño que se arrastraba sobre la gramilla. Ingresó a un tembladío de sorgo y la perdieron de vista. Entonces, los cazadores decidieron seguir su rastro hasta hallarla. Con linterna en mano y faroles a querosén, los intrépidos hombres ingresaron por el mismo lugar que lo hiciera la enorme boa, siguiendo sus huellas. Al cabo de media hora de búsqueda, dieron con su presa. La enorme lampalagua se había enroscado en un frondoso árbol de eucaliptus. Rodearon a la bestia y se aprestaron a disparar sus rifles y escopetas. Cuando uno de los jóvenes apuntó con la luz de la linterna lo que debía ser la cabeza de la lampalagua, quedaron paralizados del horror. Nadie podía creer el espectáculo que sus ojos percibían. La enorme boa tenía rostro humano de mujer, una boca muy grande, ojos rojizos, nariz puntiaguda y las verrugas que todos conocían de la bruja que había desaparecido hacía meses. Ante el espanto que sintieron, corrieron hacia todas direcciones. La bestia no osó perseguirlos, porque tenía a un ternero en su vientre y aún no lo había triturado. Quizás ese engendro tomó la conciencia de que sería perseguido y huyó del lugar. A partir de esa noche no se volvió a encontrar ganado mutilado, aunque seguía desapareciendo las gallinas y otros animales menores. A esto último culparon a los zorros y pumas. Nadie quería saber absolutamente nada de la bruja devenida en Lampalagua. Pasaron los años y, sin embargo, en noches claras de luna llena, algunos vecinos de las zonas rurales siguieron divisando en el horizonte el desplazamiento de una enorme sombra oscura. Ante ese avistamiento, ellos
Solamente se disponen a rezar 10 Padre Nuestros y 10 Ave Marías, y apuntaban la mirada hacia el extremo opuesto del paso de la hechicera rastrera. El rostro de la lámpara al agua en la localidad de Ana Sumarán. Este es otro tipo de relato urbano, el que trajimos hoy, Luis. Sí, esta, digamos, está dentro de los mitos de la metamorfosis, claro. ¿no? Como hemos traído muchas veces la figura del lobizón, por ejemplo. Claro. Ahora, se distingue un poco, ¿no? O sea, se distingue esto de el lobizón, la lámpara al agua, digo, de otros relatos en donde por ahí hay otro tipo de aparición, ¿no? Sí, pasa que hay, cuando hablamos de relato urbano hablamos de mito, del fantasma, de la luz mala, de la llorona, ¿sí? De la bruja, del diablo, de los cementerios, los extraterrestres. En este caso es notable por ahí esa persona que intenta llevar a la práctica la magia negra, cuando tiene que hacer el pacto con el maligno, que según dicen, los que conocen el tema, el ritual, tienen que ir a una parte de un campo que es señalado, tienen que llevar consigo un gato negro, una lechuza y un sapo de esfuerzo, después beber su sangre y hacer un pacto. Y entre ellos, como a veces tiene que al maligno, claro, para de la magia, ¿no? Y hacerse más fuerte como hechicero. Y muchas veces fracasan. Y cuando fracasa, devienen en esto. En este caso, esta bruja ha cambiado su aspecto a un animal muy temido hasta en la escritura misma, ¿no? Cuando es el mismo demonio convertido en serpiente que seduce a la mujer, a Eva. ¿Sí? Así que bueno, es un caso muy lindo, muy interesante, muy entretenido. No ha pasado más nada por esta zona, ¿no? La siguieron viendo, dice que por mucho tiempo. ¿En serio? Sí, ahí el mismo relato finaliza. Pero digo, ahora, en la actualidad, en los últimos 10 años no hay. No. Se ve que esto está nomás en la reminiscencia de la gente mayor de la zona. Muy bien, en Ana Sumarán, otra vez más volvemos a encontrar el campo, el descampado, si no, como, le pido un poquito, Nacho, me subo el volumen, volvemos a encontrar el descampado como, bueno, una cuestión que trae un misterio, ¿no? Pero bueno, la verdad, después... Sí. Después, el campo tiene siempre ese misterio, el siempre. campo y la noche. Y la noche. ¿Sí? Bueno, acá, digamos, porque viste que hay cosas que... No, a la gente de este otro lado, ¿no te pasa que hay cosas que salen que solo de noche? Por ejemplo, viste, cuando te pasa algo malo, es de noche. 1, 2 de la mañana, qué sé yo, no sé. Tenés algo de no. ¿Por qué será que a veces la noche guarda? La sombra y las tinieblas, mucha parte conlleva todo ese misterio. ¿Sí? Uno a la luz del día tiene perfecto conocimiento de la realidad que los rodea. Claro. Pero en cambio las tinieblas no. Las tinieblas te ocultan todo lo que sucede. Todo. Y fíjate muchas veces cuando a veces ves algunas filmaciones que hacen las cámaras nocturnas en los dormitorios, cosas, uno está durmiendo prácticamente y suceden cosas, ¿sí? Uno no lo percibe aunque tuviese los ojos abiertos, pero las tinieblas tienen su misterio. Luis querido, me encantó la verdad charlar con vos en la jornada del día de hoy. ¿A dónde nos vamos a ir en el próximo relato del martes? Vamos a tratar de estar por acá, por la zona, de no irnos muy lejos. Muy bien, en la localidad de la región. Sí. Así que atente con esto, ¿en 15 días, Luis? ¿En 15 días? En 14 días. Muy bien, perfecto. En 14 días, hoy la gente de Ana Sumarán, que nos está viendo y sus alrededores, saben un poquito más de lo que es su historia en todo caso, o de lo que ha pasado en su historia. Y mañana, en la radio. Mañana en la radio 16:30. Un relato de Villanueva, ¿sí? ¿A dónde vamos? Y nos vamos al campo Sabos Unzueta, donde hacía su aparición una mujer montada a caballo, ¿sí? El ánima de una mujer. ¿El campo de Marzo Unzueta será? Sí, donde estaba el circuito. Sí. Que ya no es más de ellos, ya ha sido vendida toda esa propiedad. Pero es detrás del canto y los algarrobos. Le vamos a preguntar, después pasame el título, un poco la historia, porque por ahí podemos recabar algún testimonio. Luis querido, gracias por la visita, como Nos vemos siempre. mañana en la radio. Muy bien.